Hola, ese es el octavo vídeo sobre energía de origen nuclear, en que hablaremos muy brevemente de cuál es el estado actual, cuáles son las previsiones de futuro y introduciremos la otra tecnología nuclear que es la fusión. Para saber si tiene futuro la energía nuclear, pues aparte de recordar de las primeras presentaciones en las que se veía que seguía habiendo un incremento del uso de la energía nuclear, uno se puede referir a algunas agencias internacionales que hacen predicciones a futuro. En particular, el World Energy Outlook, la previsión de cara al futuro que organiza la IEA, nos muestra dos escenarios posibles. Uno es el escenario siguiendo las políticas actuales que queremos poner en práctica a través de los distintos acuerdos firmados. En ese sentido, siguiendo esas políticas, se prevé que la electricidad seguirá creciendo, el consumo de electricidad seguirá creciendo hasta por lo menos el año 2040 y la la parte de energía nuclear pues se mantendrá en torno a una fracción elevada de esa energía. Eso significa que si se mantiene más o menos constante la fracción de electricidad que se produce de origen nuclear, serán necesarias más plantas nucleares cara al futuro. En el escenario sostenible, lo que ellos definen como escenario sostenible, que lograría que a final de siglo no se superase 1,5 grados de incremento de temperatura, la electricidad subirá, el uso de la electricidad subirá bastante. En ese caso, como el la parte de energía nuclear se estima que se va a mantener más o menos constante, en torno al 10% en todos los escenarios. Eso significa que el crecimiento va a ser más alto de la energía. En definitiva, lo que nos pone de manifiesto es un poco lo que se está viendo, que la cantidad de electricidad producida en el mundo por en reactores de origen nuclear va a seguir creciendo. La fracción de electricidad se mantendrá más o menos estándar. ¿Cómo se aborda estos dos escenarios? De dos formas. Uno, extendiendo la vida útil de las centrales actuales, ya que se ha demostrado que no han sufrido ninguna degradación en los años que llevan funcionando, y instalando nuevas plantas, como está ocurriendo en la China, en la India, en países de alta demanda o de alto crecimiento de la demanda en este momento actual. Esta gráfica ya la habíamos visto. Básicamente lo que nos indica es que en este momento se están instalando reactores de tercera y tercera más o plus generación, y que de cara al futuro iremos a la generación 4. Dentro de los actuales reactores, que son de generación 2, la generación 3 y 3 más es una evolución de estos modelos. O sea, no es un cambio radical como pretenden ser los de generación cuarta, sino que son evoluciones. En definitiva, se mejora la eficiencia y la tecnología del combustible. Se está haciendo muchos desarrollos para tener combustibles más resistentes a el paso del tiempo y al mayor uso del combustible en el reactor. Queremos mayores grados de quemado, por lo tanto una mayor eficiencia térmica del combustible. Ya se han introducido sistemas pasivos de seguridad. Se intenta ir hacia modelos más o menos estandarizados, dado que por lo menos en Europa y en Estados Unidos el freno principal de la energía nuclear son todas las autorizaciones que se tienen que conseguir. Por lo tanto, se intenta estandarizar para reducir
el costo, se están haciendo diseños que pueden tener vidas estimadas de 60 o se habla de hasta 120 años. Se ha reducido por diseño las probabilidades de un accidente severo en el núcleo del reactor en un factor 10 y aquí tenemos un ejemplo. Hay 3 o 4 modelos actualmente siendo instalados, en este caso he elegido el European Pressurized Reactor, que es un diseño fundamentalmente francés, en los que podemos ver, por ejemplo, ya de diseño tenemos un contenedor por si hubiese una fusión del núcleo que directamente fuese a parar ese contenedor. Esto es reforzado, hormigón reforzado, de tal forma que garantizamos aún más la imposibilidad de que en el caso de una fusión del núcleo hubiese escapes de esa fusión. Hay sistemas pasivos de refrigeración de agua, también por diseño. Se ha mejorado la resistencia del edificio a impactos de aviones u otros intentos de ataques, si es que los hubiese. De hecho, los diseños actuales, estas paredes están en torno a 1,5 metros y se ha ido a 2,5 metros. En fin, ya existen una serie de tecnologías. Y luego está pensado para que la duración promedio sea de por lo menos 60 años. Otro de los aspectos que hacen un resumen de cómo se ha mejorado es el hecho de que en la actualidad los diseños actuales están en torno a 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6 eventos graves por año. Eso es una previsión, es decir, que tendrían que pasar 10.000 años o 1 millón de años y se ha llegado a 10 para que hubiese un accidente grave y se ha llegado a 10 elevado a menos 7 accidentes de diseño de la planta. Otro elemento que está viviendo en estos momentos una alta expectativa es el desarrollo de reactores nucleares pequeños. Reactores nucleares, como aquí en este esquema podéis ver, que pudiesen ser transportados fácilmente, ensamblados completamente en una fábrica y transportados fácilmente. De hecho, esto ya existe. Hace poco Rusia hizo la botadura de un barco que lleva 3 reactores nucleares y que se intentan llevar a sitios de difícil acceso. Esto puede ser muy interesante para zonas aisladas, por ejemplo, en las zonas cercanas al Ártico, que requieren importantes cantidades de energía. De hecho, los diseños que se están pensando abarcan muchas posibilidades. Algunos son evolución puramente de los de tercera generación, otros son más bien aplicar ya lo que se sabe de la cuarta generación. Y entre otras cosas, se está pensando en algunos reactores pequeños, modulares, que requieran una recarga o ninguna, porque a lo mejor no se recargan in situ, de 10 o 20 años. Es decir, que durante todo ese periodo de tiempo no se tiene que acceder al interior del reactor. Aquí tenéis representado uno que recientemente ha salido en varios medios de Rolls-Royce, que es un diseño conceptual muy bonito, pero no se sabe si se llevará a la práctica. Hay muchas empresas en este momento trabajando en distintos diseños de reactores nucleares de pequeño tamaño. La cuarta generación. La cuarta generación se mueve por estos 4 hitos. El hito económico, o sea, que sean mucho más económicos que en la actualidad, que sean mucho más sostenibles de lo que son ahora, que no se permita bajo ningún concepto el uso para fines no civiles de lo que se produzca en el interior del nuevo diseño de reactores y que sean mucho más seguros y mucho más que respondan mejor, que no tengan tantos incidentes como los que ahora mismo se tienen, que a pesar de ser pocos, generan ciertas paradas no programadas en algunas plantas nucleares. Los 6 modelos que más o menos están
pensando. No vamos a entrar en detalle en ninguno de ellos. En cualquier caso, todos ellos intentan cumplir con esos cuatro principios que hemos mencionado en la anterior. Y por último, nos sensato hablar de la energía de fusión, que es probablemente la gran esperanza del futuro para energías de alta intensidad, o sea, energías que ocupen muy poco, plantas que generen electricidad ocupando muy poco espacio, a diferencia de las renovables, que todas ellas ocupan mucho espacio, y que sean limpias, seguras. En ese sentido, se está pensando en controlar la energía de fusión, que es la energía en la que se basan las estrellas, entre otras cosas porque ya vimos que la cantidad de energía es un orden de magnitud más alto por unidad de masa que la energía de fisión. Luego, no tienen los problemas o los retos que presentan la energía de fisión, en el sentido de que prácticamente no generan materiales radiactivos, y luego que se basarían en combustibles fácilmente accesibles, variantes del hidrógeno que pueden haber en abundancia en la Tierra. En realidad hay dos modelos para el futuro reactor de fusión. El modelo de confinamiento inercial, fundamentalmente seguido por Estados Unidos, en el cual se pretende lograr unas temperaturas lo suficientemente altas para que se provoque la fusión a base de apretar entre sí pequeñas pastillas de combustible, apretar con láseres o con otros sistemas, aceleradores de partículas. Y el sistema probablemente que más avanzado está es el sistema por confinamiento magnético, en el cual se logra altas temperaturas en el interior de una estructura tipo toroidal en este caso, y se mantiene ese plasma que se genera allí, que no toque las paredes, utilizando campos magnéticos muy intensos externos, de tal forma que se pueda mantener confinado el plasma y vaya generando la energía. ¿Cuándo tendremos un reactor comercial de fusión? No se sabe muy bien, pero se estima que en 20 o 30 años se podría tener un reactor comercial. Experimentales ya existen, y el siguiente paso a nivel experimental será ITER, y yo os animo a que visitéis el web de ITER. ITER es un consorcio internacional, participan los principales países, o como la Unión Europea es uno de los participantes, Estados Unidos, Japón, la China, y el objetivo es construir un sistema que permita demostrar que se puede mantener durante un tiempo suficientemente largo el confinamiento del plasma generando energía. En el siguiente vídeo, y el último que haremos, trataremos el concepto de ciclo del combustible nuclear.